Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos, a partir de las sentencias de la Suprema Corte, temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre la acción de inconstitucionalidad 107-2016, resuelta por el Pleno de la Corte y en el que se analizó la constitucionalidad del artículo 64 de la Ley número 9 orgánica del municipio libre del Estado de Veracruz, en el que se establecen diferentes requisitos para acceder a un cargo público, tales como saber leer y escribir, tener un modo honesto de vivir y no tener antecedentes penales. Yo soy Alejandro Telles, comenzamos. En este asunto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó la invalidez de un artículo que establecía diferentes requisitos para acceder a cargos públicos, al considerar que resultaban discriminatorios. La Suprema Corte determinó declarar la validez de la norma en su porción normativa saber leer y escribir, ello en razón de que es necesario para cumplir con las tareas que le son asignadas tanto a los jefes de manzana como a los comisarios municipales. Asimismo, el Pleno determinó declarar la invalidez del artículo en sus porciones normativas un modo honesto de vivir y no tener antecedentes penales, debido a que ambos conceptos resultan discriminatorios para los ciudadanos que desean desempeñar los cargos ya mencionados. Para platicar sobre este tema nos acompañan Abraham Morales, de Derecho de la Universidad del Valle de Grijalva, Diego Romero, de Derecho del ITAM, Constanza Delgado, de Ciencias Políticas de la Ibero, y Daniela Peralta, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto volver a verlas y a verlos. Creo que el tema está muy interesante. Y si les parece bien, primero quisiera preguntarles en modo general qué les pareció la sentencia, a favor, en contra, porque Constanza, qué gusto volver a verte y tenerte en este espacio. Igualmente, muchas gracias. Y ahora me siento mucho más feliz porque ya también pertenezco al gremio de Derecho. Pues la sentencia, la verdad es que, o sea, en lo general me parece bien. Considero que, bueno, o sea, me puse a leer sobre qué tareas y funciones tenía un comisario municipal y un jefe de manzana, y me parece que es súper atinado por parte de la Corte decir que sí es válido el apartado de saber leer y escribir justo por las funciones que desempeñan, porque al final, pues creo que tenemos una historia de corrupción en este país, entonces el hecho de no saber leer y escribir sí me parecería pues que puede ayudar a que se sigan llevando a cabo esas prácticas que pues creo que ya nadie queremos. Mi estimadísimo Diego, también, ¿cómo te he extrañado? Qué bueno que estás aquí. Oye, platícame, ¿estás de acuerdo en que no se le permita a la gente que no sabe leer y escribir acceder a estos cargos? A ver, yo al final estoy de acuerdo, pero creo que al menos se ha vendido un poco esta acción como que es algo evidente, ¿no? No, pues si no sabe leer, escribir, las funciones, cómo las va a acatar. Y bueno, si bien es verdad que entre más instruidas estén las personas, al menos en principio, parecería que tiene una mejor capacidad para realizar los cargos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo valer un número interesante. 9% de las personas mayores de 15 años en Veracruz no saben leer y escribir. Y si vemos que estos cargos, ¿no? En específico comisario municipal, pero también el de jefe de manzana que está en el artículo, son cargos municipales, pues puedes estar dejando fuera un porcentaje importante de la población para acceder a ese tipo de cargos. Digo, ya lo estaremos platicando, es el fondo de la sentencia, pero al menos me gustaría dejar en principio que así como evidente, creo que no lo es, y hubo por ahí 3 ministros de la Corte que votaron en contra de declarar la validez de esta porción normativa. Bueno, coincido en que no es tan fácil como pareciera. Daniela, bienvenida, mi paisana del Estado de México. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá.
Gracias. A ver, platícame. En este punto que vamos a abordar en este bloque, saber leer y escribir. En el caso concreto para estos puestos, ¿qué te parece? Pues la verdad es que yo considero que, bueno, en lo personal sí me resulta discriminatorio y como lo mencionó Diego hace unos momentos, se está dejando a un lado un porcentaje importante de la población que al final de cuentas es parte de nuestra sociedad. O sea, al final del día integran nuestra sociedad. Entonces, también, pues dejando a un lado esta parte de que sepan leer y escribir, yo siento que también estaríamos dudando de sus habilidades, ¿no? Porque muy independientemente de que sepan leer y escribir, pues estas personas tienen capacidades racionales y yo creo que sí podrían intervenir en la vida pública municipal, ¿no? Yo sí considero que es discriminatorio y que sí se deja un porcentaje de la población fuera, que pues también es importante para la construcción de la sociedad actual. Claro, bueno, ya tenemos la primera Venga. posición encontrada. Abraham, Qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a esta tu casa, Justicia TV. A ver, platícame, ¿para dónde vas a inclinar el debate? ¿A favor o en contra? Muchas gracias, me da mucho gusto de estar nuevamente con todas y con todos ustedes a un año de la emisión en el encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación. Nuevamente estoy con todos ustedes. Mi punto de vista es a favor de la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Considero que está haciendo un gran trabajo como el máximo tribunal constitucional en nuestro país. Y las razones por las cuales estoy a favor de que haya declarado la validez de la porción normativa de saber leer y escribir es porque la persona que sea comisario municipal o jefe de manzana, de acuerdo a las atribuciones que menciona el artículo 65 de misma dicha ley, tiene como la atribución de expedir gratuitamente constancias de residencia. Entonces, es importante que la persona que vaya a desempeñar este cargo sepa leer y escribir. Esto para poder desarrollar mejor las funciones que tiene que llevar a cabo, ¿no? Pero ahora, Constanza, para estos cargos sí, pero hay otros para los que no y que incluso tienen funciones trascendentales para una entidad federativa, ¿no? Y ahí nos metemos en un tema de que son órganos de representación y que por ende tienen que tener acceso a todas las personas. ¿No te parece un poco incongruente? Pues la verdad es que no, o sea, coincido completamente con Abraham. Me parece que llevan a cabo funciones también como la emisión de constancias educativas. Entonces, pues otra vez, o sea, regreso a mi argumento de que se puede prestar a mucha confusión y a que al final ellos se metan en un problema del que ni siquiera estaban enterados. Ok. Y ahora, Diego, por ejemplo, en el diputados y senadores. senadores, ¿qué opinarías? A ver, yo ahí haría una distinción que la sentencia hace vagamente, quizá hubiera estado un poco más interesante que abundar en ello y explicar por qué. Pero yo creo que sí hay que hacer una distinción entre cargos de elección popular y cargos que no son de elección popular. Y en el caso específico que estamos viendo, es un cargo dentro de la administración pública. Entonces, si bien es verdad que hay ciertos miembros del municipio, digamos el presidente municipal, que bueno, tienen una naturaleza representativa, como ya han anticipado, y me parece que hay otras funciones también muy interesantes como campañas de alfabetización o aplicar o vigilar el correcto cumplimiento de bandos policiales, de circulares, en fin, o sea, alguien que no sabe leer y escribir difícilmente podría tener él, quizá a través de asesores sí, pero él mismo la capacidad de llevar a cabo esas tareas. Entonces yo, y para resumir, diría, a ver, hay que distinguir entre cargos de elección popular que son, o que su naturaleza es propiamente o mayoritariamente representativa, y posiciones dentro de la administración pública que quizá no lo son. Y por último, nomás diría que la sentencia, y me parece que para bien, deja muy claro que es un derecho de libre configuración. Entonces, al final no está diciendo que
en todos los estados, en todos los municipios, forzosamente esos cargos requieren que las personas sepan leer y escribir, sino simplemente aquellos estados que consideren que así, digamos, así deba procederse, pueden hacerlo, pero no están obligados a hacerlo. Entonces creo que es un matiz de deferencia frente al legislativo local razonable, adecuado por parte de la Corte. Ahora, fíjate, Estoy muy convencido con esta distinción entre lo que es un cargo de representación popular y lo que es un cargo en la administración pública. Daniela, a mí me parece que, aunque sea un cargo de representación popular, la emisión del marco normativo que va a regular nuestra convivencia como sociedad, pues también se podría decir que se necesita al menos el requisito de leer y escribir, ¿no? Y otra pregunta que te quiero hacer, Daniela, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los grupos indígenas? Bueno, pues como lo mencionaba hace un rato, pues yo difiero totalmente, porque pues al final del día el municipio, pues sabemos que es el nivel de gobierno que está más acercado a la población real. O sea, dejemos de lado el nivel federal, el nivel estatal, el nivel municipal tiene una relación más amplia con la sociedad como tal, ¿no? Entonces sí es necesario que se les involucre, porque además, pues estas personas podrían apoyarse de un intérprete. El hecho de que también el presidente municipal sea quien proponga a la persona ostentar el cargo, pues también debería ser un punto importante a tratar, ¿no? Porque de cierta manera el presidente municipal tiene los motivos suficientes para, pues sí, para proponer que esta persona ejerza alguno de estos cargos. Con lo que mencionaba Diego, hay que ya los cargos que son de elección popular y los que no son de elección popular. En este caso, el comisario municipal o el jefe de manzana son designados por el ayuntamiento y ellos sirven como auxiliares del ayuntamiento. Entonces, esta es la parte que pues yo quiero reiterar ahí, ¿no? Diferenciar estas dos. Me preocupa, o sea... ¿Perdón, ibas a decir algo, Diego? Sí, Alejandro, no, me parece que nadie tocó el último tema que hablabas de los indígenas y que fue un tema que hizo valer la comisión. Ahí yo como lo pensaba, y me parece no haberlo visto en la sentencia, pero yo como lo pensaba es, bueno, al final, o sea, la gente indígena, si conoce su idioma, pues saber leer y escribir. Sería un poco polémico quizá, que bueno, no el idioma oficial español, pero al menos, o sea, con una interpretación que buscara incluir, pues podríamos decir que si saben leer y escribir, no importa qué idioma, pues adelante. Y si les tienen que traducir los bandos policiales, pues bueno, les harán la traducción correspondiente. Creo que eso se podría salvar ahí con una interpretación genérica. Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo siento que falta mucho, o sea, como en materia de infraestructura, de traducciones, o sea, porque hasta apenas este año incluso está llevando a cabo lo de la ley de amnistía para personas que no tuvieron un intérprete, o sea, para personas indígenas que no tuvieron un intérprete en su juicio. Entonces se me hace un poco idílico y poco realista pensar que sí va a haber intérpretes en estas instancias cuando en la práctica no, o sea, y en la cotidianeidad no es algo que se lleve a cabo. Ahora, me preocupa que el mensaje que demos sea... Podemos tener incluso un presidente que no sabe leer y escribir, pero a un comisario municipal le vamos a pedir ese requisito. Pues sí, ¿no? Bueno, es que es lo que mencionaba. Al ser el nivel de gobierno pues más cercano a la población, y creo que pues también en esta parte me refería también a los indígenas, pues obviamente tienen más acercamiento con las realidades sociales, ¿no? O sea, al final del día, como lo mencionaba anteriormente, el analfabetismo es parte de nuestra sociedad, queramos o no, o sea, es parte. Entonces yo he conocido, porque la verdad, aquí yo vivo en un pueblito, entonces he conocido a gente que ha desarrollado cargos mejor que personas que saben leer y escribir, ¿no? Y de hecho, pasé por una situación muy personal en la que discriminaban a un familiar mío, ¿no? El hecho que decían, no, pues es que esta persona tiene menor nivel académico que yo, ¿no? Tal vez hasta en esa cuestión podría entrar este apartado.
Entonces, decía, no, pues es que esta persona tiene un nivel de educación menor al mío y por qué él está ostentando el cargo, ¿no? Sin embargo, la realidad social es que las personas eran las que se acercaban y podían escuchar y platicar con esta persona, pues las necesidades reales y actuales, ¿no? Entonces yo siento que también va encaminado a eso, a que la sociedad se puede expresar mediante una persona que a lo mejor le tienen confianza. Si bien es cierto, no son cargos de elección popular, pero de cierta forma inspiran confianza a la sociedad por sus condiciones mismas. Yo Ahora, creo que y eso claro, lo coincido contigo. entiendo. Perdón, eso lo entiendo, pero justo, o sea, creo que un error, antes que nada, que tenemos, ya me incluyo, los abogados, es que, para empezar, en el derecho administrativo lo entienden como niveles de gobierno, así, federal, estatal, municipal, cuando no es así, o sea, en realidad son ámbitos de gobierno en los que, pues, cumplen y ejercen diferentes funciones para la población. Entonces, para empezar, o sea, creer que está como jerarquizado no es como lo más adecuado, porque al final son funciones diferentes las que cumplen. Y bueno, ya. Ok. Ahora, Cuando iniciabas tu participación, te vi muy seguro con el tema de que nos gobiernen los mejor preparados. ¿Es esa la visión de Estado que queremos, los más preparados, o queremos que nos representen lo que somos como sociedad? A ver, está interesante no es exactamente mi posición, la voy a matizar un poquito y más en estos tiempos se complicaría un poquito más, además en donde los técnicos parece ser que no. Digo, en México y el mundo no, parece ser que hay una ola ahí como de cansancio de que los técnicos nos gobiernen. Entonces, el primer comentario que haría es, a ver, hay que distinguir entre cargos en donde se lleva a cabo una directriz política y una ejecución técnica, y entonces, digamos, por poner quizá el ejemplo más radical que era el que ponías tú, un presidente que no sepa leer y escribir. Bueno, al final ese presidente estaría dando la directriz política y serán los técnicos, los abogados, los contadores, etcétera, etcétera, quienes vayan implementando, ¿no?, la estructura fiscal, la estructura legal, constitucional, en fin, los economistas, en fin, la gente técnica, pero la directriz la marca lo político. En este tipo de cargos me parece que son, y digo, lo pongo a consideración, son cargos con una mayor carga por la función, con una mayor dotación de funciones técnicas. Entonces, ahí creo que es algo en donde habría que concentrarse y lo segundo, o donde podía hacerse una distinción. Y lo segundo que me gustaría enunciar, que es un argumento que hizo valer en el voto concurrente la nueva ministra Ríos Farhat, es que al final es algo subsanable. O sea, ella decía, a ver, ok, sí, efectivamente estaríamos dejando fuera un porcentaje de la población importante, pero esa gente podría, digo, entiendo que antes de que se me anticipen por ahí, poco realista, pero al menos desde una perspectiva jurídica, o sea, es digamos, algo que podría subsanarse. Es decir, esa persona, si realmente quisiera ocupar el cargo, pues podría tomar manos en el asunto y aprender a leer y escribir, a diferencia de una discriminación por raza, ¿no? Que, pues, digo, no tenemos muchos elementos como para uno cambiarse el color de la piel o si pertenece a un determinado grupo étnico, renunciar a un tema religioso para poder ejercer un cargo. Entonces creo que, y ya para resumir, creo que ahí podríamos hacer una distinción. Uno, o sea, qué cargos tienen una mayor implicación política y otros cuál una mayor implicación técnica. Y lo segundo, que al final es un requisito subsanable. Interesante. Abraham, me imagino que vas a coincidir, que nos gobiernen los ilustrados. Bueno, yo en esta parte yo opino que, digo, como los jefes de manzana y los comisarios municipales son auxiliares del ayuntamiento, opino que el mismo ayuntamiento podría capacitarlos o podría capacitar a las personas que no saben leer y escribir para que, como bien lo decían, para que no se discrimine a ese grupo de población que no sabe leer y escribir. Se les puede capacitar, se les puede dar talleres, pero esto sería por el ayuntamiento. Ese es mi punto de vista con relación a lo que estamos debatiendo en este momento. Ahora, el fondo de ahí de ese problema es que
el hecho de que el Estado nos tiene que enseñar a leer y escribir, pues viene desde un deber de prestar educación básica, ¿no? Y tal vez no lo está cumpliendo. Y el hecho de que ya le estemos limitando la entrada a posiciones gubernamentales a esa gente que no tuvo el privilegio de obtenerlo, ese tipo de educación, ya me parece que hablaría de un tema de discriminación. ¿Tú qué opinas, Daniela? Pues sí, ¿no? Vuelvo a lo que decía hace un rato, ¿no? Como bien lo mencionas, pues el Estado no está asegurando desde ese punto, ya a nivel constitucional podríamos hablar, ¿no? De, por ejemplo, el artículo 3º constitucional, que establece que es una obligación del Estado. Desde ahí el Estado no está cumpliendo. Ahora, esta situación, pues constituye desventajas personales para las personas, ¿no? Si ya está constituyendo una, una condición de desventaja a esta persona, que sí, como lo mencionaba, es personal, ahora le estamos, bueno, ¿cómo podría explicarlo? Pues se estaría dando paso a que se encuentre en una desventaja ahora a nivel social, ¿no? Ya no solo personal, sino también social, porque no se están desarrollando en el ámbito que pues nos atañe, ¿no? Y ese punto que comentas es muy defendido también por muchos autores, esta perpetuación de las ventajas o el mito de la meritocracia, ¿no? Al que hace referencia Michael Sandel. Está muy interesante todas sus posturas, pero tenemos que ir a un corte rapidísimo y regresamos. En casa también, vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos quedamos con un debate muy interesante y muy polémico, pero por los tiempos ya no te pude dar la palabra. Diego, querías comentar un tema interesante. A ver, comentábamos un poco fuera del aire que no deja de ser irónico que estemos discutiendo el requisito de saber leer y escribir desde un programa de la Suprema Corte que sus integrantes requieren no solamente leer y escribir, sino ser licenciados en Derecho y quizás sea uno de los órganos por naturaleza menos representativos y vistos a lo mejor junto al Banco de México y otros como los más elitistas. Entonces, bueno, no deja de ser una ironía, pero al mismo tiempo creo que demuestra la necesidad que se tiene en sociedad de que los técnicos tomen decisiones, ciertas decisiones, y creo que, digamos, el caso del Banco de México, aún y quienes no se piensan que hay una directriz política, pues se necesitan técnicos para ejecutar esas cosas. Entonces creo que son dos casos quizá magnificados, pero que nos ayudan un poco a evidenciar lo que está en discusión. No, y me parece... Un punto súper interesante. Constanza, yo creo que estos requisitos a los que hace referencia Diego, pues también se vale tocarlos, ¿no? Es un momento de preguntarnos si también son discriminatorios. Por ejemplo, en el caso de la Corte o el Banco de México, como lo mencionaba Diego. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿O son intocables? No, sí, o sea, sí son creo que temas que se tienen que traer a la mesa, también lo mencionamos fuera del aire, o sea, por ejemplo, en el caso de los comisarios de municipio, pues te están pidiendo leer y escribir, o sea, ahí sí creo que hay como niveles de discriminación un poco, porque, o sea, por ejemplo, para ser ministro de la Corte, sí te piden ser licenciado en Derecho, pero además te piden haber ejercido cierto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, o sea, creo que no sé si estaría tan de acuerdo en que existe un punto de comparación en cuestiones tan radicales y que tienen como tanto bagaje detrás, como una licenciatura y un montón de experiencia, a una cuestión que por su parte el Estado está obligado a darnos, que es pues la educación y por ende saber leer y escribir. Y a mí me parece bastante interesante. Creo que es un buen momento para repensar todos estos acuerdos que tenemos sobre estos requisitos. Ahora que mencionaban lo del ministro, también ahí se mencionaba, y en la sentencia, el modo honesto de vivir, ¿no? Que seguramente tenemos una cantidad de normas apabullantes que prevén como requisito para acceder. El modo honesto de vivir. En una perspectiva liberal, moderna, pues nos suena que es una intromisión del Estado en el libre desarrollo de la personal del individuo, ¿no? Entonces, quisiera saber, Abraham, ¿a ti qué te parece este tipo de requisitos? Me parece interesante que la Suprema Corte haya declarado la invalidez de esa porción normativa,
porque nosotros regularmente entendemos o la gente o las personas que quizás nos estén viendo por modo honesto de vivir, lo relacionado con la manera económica, con los ingresos económicos. Pero el modo honesto de vivir va más allá y se refiere al comportamiento adecuado que tiene que tener esta persona, este servidor público, para hacer posible la vida civil de su pueblo, ¿no? Actuar con orden, tiene que ser un buen mexicano, conducirse con rectitud y tiene que ser lógicamente respetuoso de las leyes. Entonces, es muy interesante lo que resolvió la Corte al declararlo inválido, ¿no? En el artículo 64. ¿A favor o en contra? Contra. Estoy a favor de la invalidez de esa porción normativa, ya que hablaríamos de discriminación y transgrediría lo primero constitucional que nos habla sobre la igualdad. Ok. Daniela, ¿tú qué opinas? Punto, yo sí concuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues recordemos que fue en suplencia de la queja, ¿no? O sea, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación expone que resulta anacrónico y ambiguo. Concuerdo porque resulta que puede entenderse de varias formas este modo honesto de vivir, ¿no? O sea, siento que también es una cuestión subjetiva. La honestidad para mí es algo, la honestidad para ti es algo, o sea, no sé, como que todos tenemos la perspectiva y de los valores que hemos adquirido pues a lo largo de nuestra vida. Entonces yo realmente en esta parte pues sí estoy de acuerdo con la validación de esta parte de la norma. Ok, por lo que... Hacia cierto consenso a que el Estado no nos puede imponer lo que es un modo honesto de vivir. Constanza, ¿tú estás a favor de esto? No estoy tan segura, creo que no, porque sí entiendo que es una cuestión más bien deontológica y que pues se vuelve muy difícil regularlo. Sin embargo, sí esperaría que fuéramos, o sea, que cumpliéramos un poco con nuestra parte del contrato social, en el que, o sea, con cuestiones tan básicas como, pues yo no te engaño, tú no me engañas, y tan sencillo como eso, ¿no? O sea, entiendo que es algo que probablemente no se puede regular en una cuestión como en papel, pero sí se me hace un argumento válido. Y obviamente creo que también parte de un modo honesto de vida es reconocer si tú mismo tienes o no tienes un modo honesto de vida, ¿sabes? O sea, si yo no tengo un modo honesto de vida, no tengo por qué pretender acceder a ese tipo de cargos. Mencionas, a veces me preocupa que queremos conservar tanto esta postura liberal y no tocar lo que es el plan de vida del individuo, que ya no podemos ni siquiera asegurarnos de que las personas que van a trabajar en el Estado cumplan con ciertos requisitos, llamémoslo así, incluso morales, ¿no? De lo que se espera en su comportamiento. Yo creo que la moral siempre va a estar pegada a este tipo de temas. Diego, ¿tú qué opinas? A ver, yo creo que, o sea, en la redacción en particular sí se puede prestar a, digamos, a cierta discrecionalidad o cierta ambigüedad, y entonces por lo que es honesto para unos, no es honesto para otros, en fin. O sea, creo que si vemos la redacción como una relación ambigua, quizá, ¿no? O sea, ahí sí podríamos criticar la redacción. Ahora, el fondo, me parece que no es la Corte quien como para invalidar así con una mano en la cintura qué tipo, digamos, como de teoría de la justicia queremos asumir como sociedad, y si queremos tener una posición un poco más comunitarista, ¿no? Como gente que ya mencionamos igual en el corte, como Michael Sandel, que da clases en Harvard y sostiene una posición así, o quizá una visión más aristotélica sobre virtudes del ciudadano. Y entonces ser ciudadano no es nomás estar ahí en un país y tener tu pasaporte y tu INE y votar y hacer lo que quieras, sino que implica una carga mayor respecto del individuo con la sociedad. Y es una posición, digamos, asumida por muchos en lo personal, en la vida cotidiana, y asumida por muchos en lo intelectual, ¿no? O sea, Michael Sandel es uno de los muchos ejemplos, digo, ponemos él porque es así como
su cuate que llena estadios en China, o sea... Es el hit, ¿no? Está de moda. Y da clases en Harvard, o sea, eso es como para decir, bueno, hay gente de verdad muy pensante que se dedica a eso, que tiene una posición en donde cree que los ciudadanos sí tienen ciertas obligaciones, ¿no?, de carácter moral y virtuoso frente a la comunidad y que desde lo político debe, digamos, impulsarse y casi quizá diría obligar a los ciudadanos a comportarse de esa manera. Entonces creo que la Corte ahí sí asume un papel que al menos a mi parecer no le corresponde, o al menos explícitamente debería decirnos qué creen, esta es mi visión, hay otras visiones y yo impongo esta y explicarnos por qué, pero nos lo hace ver como que es muy fácil y creo que no lo es en el fondo, ¿no? O sea, la redacción creo que sí se presta a arbitrariedades, pero el fondo es lo interesante y creo que es lo que habría que discutir. Tocaste un punto súper importante, si le corresponde o no a la Corte este tipo de debates, ¿no? Hay quien podría decir, en postura en contra de la tuya, que siendo la Constitución el documento que rige todas nuestras convivencias sociales y la Corte siendo el intérprete de la Constitución, pues tal vez sí podría darle juego a esta interpretación de qué tipo de Estado queremos, ¿no? Ahora, Daniela, mencionaba bien Diego que podríamos vislumbrar a este Estado que no le corresponde meterse en qué actitudes tomamos en nuestra vida como ciudadanos y llevándolo incluso a la vida pública, no le podemos pedir como requisito un modo honesto de vivir o una postura más comunitarista en la cual sí prevemos que un Estado tiene que asegurarse de la subsistencia de ciertos valores y que estos valores se vean también representados en las personas que forman parte de la estructura gubernamental, ¿no? ¿Con cuál te sentirías más identificada? Pues bueno, es que yo vuelvo a la postura anterior de que pues yo siento que esto es ya como más personalísimo, ¿no? Más subjetivo, porque a pesar de que el Estado pues puede intervenir, por decir también hay esta discrepancia, ¿no? En que dice, no, pues el Estado y la educación y que los valores. Entonces, el Estado pues de cierta forma podría intervenir, sí, pero no es como que de una forma directa, ¿no? O sea, al final del día, yo siento que estos valores los adquirimos, pues, como se ha dicho muchas veces, ¿no? En casa, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, a pesar, bueno, o sea, el Estado, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí tiene esa capacidad, ¿no? Y está reconocida. Para el caso particular, pues el 105 constitucional, ¿no? Que permite que la Suprema Corte pues tenga esta atribución de resolver las cuestiones de inconstitucionalidad, ¿no? Pero ya enfocados así como al ámbito de lo que hablábamos, de los valores de la honestidad, pues siento que ya se involucra ya otro ámbito, o sea, no creo que todo sea como el responsable de que una persona sea honesta o no, ¿no? Porque no interviene de forma directa, o sea, no es como que el Estado esté aquí a mi lado y me diga, oye, tienes que ver esto y honesto es esto, ¿no? O sea, el Estado no, más que nada, pues es una figura imaginaria, podría decirse, ¿no? O sea, nada más es una estructura. Ok. Abraham, este requisito que analizamos en el caso concreto para un comisario en Veracruz, ¿crees que este tipo de requisitos sea válido para otros puestos? Como lo hemos analizado, ¿no? En los 3 ejes de gobierno, podríamos identificar este requisito en distintas normas para distintos cargos. ¿Crees que habría ciertos cargos, llamémosle, no sé, seguridad pública, diputados, senadores, algún cargo en el que sí valga la pena que el Estado precise que es necesario llevar un modo honesto de vivir? Yo opino que sí, existen cuales definitivamente es importante que la persona que vaya a desempeñar la función tenga un modo honesto de vivir, actuar con rectitud, ser responsable con las leyes y principalmente tener una buena conducta ante la sociedad, ¿no? Porque cómo te ve la sociedad desde el puesto que estás desempeñando. Entonces yo aquí quiero ser muy enfático al decir que yo estoy de acuerdo con la Corte al momento de invalidar esta porción normativa de tener un modo honesto de vivir, pero estoy en contra con las funciones que el legislador veracruzano le asigna a estas personas
que puede ser comisario municipal o jefe de manzana. Por ejemplo, le asigna una función de actuar como conciliador, colaborar en la implementación de programas de seguridad, de prevención del delito, de prevención de adicciones y procurar todo aquello que tiende al bienestar de la comunidad. Entonces, en esas funciones o en estas atribuciones que el legislador veracruzano le asigna a estos servidores públicos, son en las que estoy un poco en contra, que son la quinta, la octava y la novena. ¿Sí? Ok, perfecto. No, gracias. Queda la pregunta abierta, seguramente, o lo hablamos entre cortes o lo hablamos en el siguiente bloque. Unos cargos para los que sí vale la pena este requisito o no, y me suena a que vamos a regresar a lo primero que me propusieron, que es cargos de elección popular tienen una connotación distinta a los que forman como tal la estructura administrativa del Estado. Pues esto está buenísimo. Ojalá lo estén disfrutando tanto en casa como nosotros. Esto es Derecho de Sentir por Justicia TV. Regresamos. Estamos de vuelta en el último bloque ya de Derecho de Sentir. No quisiera que se acabe el programa porque está buenísimo, pero nos quedaron todavía algunos puntos pendientes en el bloque anterior respecto al tema de modo honesto de vivir. Constanza, ¿nos querías compartir algo? Sí, quería regresar un poco a lo que dijo Daniela acerca del Estado y de si nos puede imponer o no un modo honesto de vida. Y ahí sí, ya, perdón, pero me sale lo politóloga. Está bien. Y al final, o sea, creo que muchas veces tenemos al Estado en un concepto de una autoridad, algo que está como arriba de nosotros, cuando en realidad el Estado es algo que conformamos todos porque simplemente la decisión que todos tomamos para vivir juntos, vivir, pues sí, en sociedad y tener ciertas reglas que nos rijan. Entonces, yo sí creo que es facultad del Estado, entendiendo al Estado como que somos todas y todos, decir que es necesario tener un modo honesto de vida. ¿Algún comentario, Diego, o cedes? Yo diría rapidísimo nada más, ok, está bien, pero no, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor muy evidente, a lo mejor tenemos a alguien que, no sé, alguna vez fue infiel y hoy parece ser que es una gran presidenta y todo el mundo la aclama y tiene muy buenos proyectos, ¿no? Y tiene muy buenas iniciativas y debate muy bien y entonces ahora resulta que no puede ser presidenta porque le fue infiel a su esposo, ¿no? Yo no sé si esas cosas realmente tienen una relevancia en la vida pública, digamos, para el ejercicio del cargo. Quizá podría deslegitimar un poco la figura del presidente de la República, etcétera, pero yo creo que sí hay una distinción ahí entre privado y público que hay que hacer, y sí hay una distinción entre lo técnico y lo profesional que hay que hacer, y no siempre lo personal, digamos, influye en lo técnico, y es de esos ejemplos pues hay en todos lados, ¿no? Yo nada más me quedaría con eso. Aparte ahí viene el tema, y lo personal es político, quién sabe. Pero vamos a un tema también muy interesante, que como bien comentabas, Diego, es un tema que tiene mucha carnita que desmenuzar. El tema de no tener antecedentes penales. Daniela, ¿a ti qué te parece este tipo de requisitos? Entendiendo que ya nos movemos tal vez más en un modelo de reinserción social, ¿no? Pues bueno, ya en este punto, pues ya me gustaría tocar un poquito más, pues esta cuestión jurídica, ¿no? Porque no nos, bueno, o sea, todo en el transcurso del desarrollo de esta invalidez y validez de la norma, pues nos hemos también alejado un poco de lo que establecen nuestras normas, ¿no? Mencionabas hace un rato la Constitución política, pues juega un papel importante, ¿no? El más importante podría decirse. Entonces, pues estas normas de carácter general al final del día deben apegarse a lo establecido en la Constitución, ¿no? Por su supremacía constitucional establecida en el 133, pues bueno, que también el artículo 18, ¿no? Establece que la finalidad, pues, de que una persona sea privada de su libertad, pues sea la reinserción social, ¿no? Entonces, siento que sí está bien también que se haya invalidado esta parte de la disposición,
pues debido a que se está pegando al texto constitucional, ¿no? Y además también a los tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? En donde se establece esta reinserción social. Pues es una necesidad que estas personas se reintegren a la sociedad, ¿no? Entonces, si no las tomamos en cuenta, pues sí resulta discriminatorio y desigual. Perfecto. Constanza, ¿tú qué opinas? Yo ahí también estoy súper de acuerdo y aquí sí me apego mucho a la postura de Saskia Niño de Rivera, o sea, quien ha dicho en repetidas ocasiones que en México y en Latinoamérica y en este tipo de países tercermundistas tenemos que dejar de ver la justicia como venganza. Entonces yo sí creo que es una buena medida como para iniciar con la reivindicación pues, de las personas que fueron privadas de su libertad en algún punto. ¿Comportas esta postura? Sí, me parece correcto la invalidez de esa porción normativa de no tener antecedentes penales, porque si bien es cierto que cuando una persona está pagando una condena en la cárcel, está en un proceso de reinserción social. Cuando la persona sale de la cárcel y ya pagó la condena, continúa el proceso de reinserción social, entonces las autoridades tienen la obligación de proveer las oportunidades para que este individuo se inserte nuevamente en la sociedad. Entonces, si dejáramos viva esa porción normativa, pues no estarían dando oportunidades a todas aquellas personas que anteriormente, pues quizás cometieron algún delito, ¿no? Suena padrísimo el tema de reinserción social hasta que volteas a nuestros penales, ¿no? Y te das cuenta que no son centros de reinserción social y que muchas veces no cumplen ni siquiera con las medidas mínimas para tener una vida digna. Diego, haciendo este contraste... Para que tenga chistes y todos decimos lo mismo, pues no. A ver, yo lo que creo que habría que precisar, y me gustó la frase, ¿no? Lo personal es político, muy feminista, y creo que es verdad y creo que aplica a lo que estamos discutiendo ahorita. Si bien la prohibición genérica que hizo la Corte, comparto lo que dicen los demás, que es decir, a ver, todo mundo por el simple hecho de haber cometido un delito, digamos, sin distinguir si fue con intención, sin intención, ¿no? Tú puedes ir manejando y chocas sin querer y lastimas al de enfrente y entonces es un delito que se llama lesiones, que no fue doloso o intencional, sino que fue sin querer. Y entonces si tienes ese antecedente, pues ya no puedes acceder al cargo, ¿no? Y ni siquiera estuviste en la cárcel porque ni siquiera estuviste privado de la libertad. Entonces hay un espectro grande entre, digamos, o al menos desde una perspectiva político-social, entre, digamos, en términos coloquiales, hay de delincuentes a delincuentes, digamos, por hacerlo entender fácil. Entonces, creo que el tema de reconocer esto, y no todos están privados de la libertad, entonces reinserción social, ¿qué pasa con la gente que no fue privada de la libertad? Entonces ya ahí ella no se está reinsertando propiamente, ¿me explico? Y lo tercero que diría es, hay algunos delitos en donde, como bien tú decías, yo no sé si nuestro sistema de reinserción social o quienes creemos que ya están digamos, en condiciones de reinsertarse socialmente, lo están o no. Y hacer esa prueba a nivel institucional, en donde tiene un gran impacto, ¿no? Me parece riesgoso en ciertos delitos, insisto, ¿no? O sea, creo que eso es lo que le faltó a la legislación y ahí viene la Corte. Ahora, un último tema que quisiera poner sobre la mesa, y que lo hizo muy bien el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en un voto concurrente, es cuál debería de ser la metodología para analizar, digamos, esta prohibición por antecedentes penales, si debería ser desde el derecho a la reinserción social o si debería ser desde el artículo primero constitucional que prohíbe cualquier tipo de discriminación y enlista un catálogo de lo que se denomina técnicamente categorías sospechosas, y cuál es la metodología para hacer un análisis de una ley que viola esta categoría sospechosa, ¿no? Por poner un ejemplo, pues a lo mejor religión, raza, pertenencia, no sé, a alguna comunidad indígena, en fin, ahí está el catálogo que todos podemos leer, ¿no? Y termina con un genérico que es, y todo aquello que atente contra la dignidad de las personas. Entonces, quizá este matiz que se discutió mucho, o sea, en la discusión en enero de la Corte,
y después se incluyó en el engrose, estuvo este tema que me gustaría poner sobre la mesa sobre si es un tema de derecho a la reinserción o si es un tema de discriminación. ¿Y qué pasa con estos que tienen antecedentes, pero no estuvieron privados de la libertad, ¿no? Yo esa sería un poco mi colaboración, más para discutir que para concluir. Diego, ¿es una cuestión de uno u otro o pueden estar los dos en juego? Yo creo que pueden estar los dos en juego. O sea, realmente sí la gente que estuvo privada de la libertad ya cumplió su pena, ¿no? Esa es la pena y entonces un poco extender la pena fuera, sí podríamos decir que hay una discriminación y que sí es un grupo vulnerable. No se necesita, digamos, tener grandes estudios, ni ser muy técnico ni elitista para darse cuenta de que mucha gente no contrata, ¿no?, a personas que tienen antecedentes penales. Y por más que ya hayan cumplido su pena, siguen siendo sujetos de estereotipos, de estigmatización allá afuera, y me parece que eso sí habría que cambiarlo, ¿no? Porque de la misma manera que, digo, no es la única forma de cambiarlo, hay otros métodos, pero de la misma manera, a lo mejor que alguien no puede cambiar su color de piel, pues alguien no puede negar su pasado, por más que ya haya cumplido con las penas que el Estado le impone, ¿no? Entonces creo que sí es un tema delicado. Confluyen los dos derechos, estoy de acuerdo, pero discutirlo solo desde la reinserción social me parece que es necesario, no suficiente. ¿Qué puntos tan interesantes están tocando? Y quisiera seguir platicando con ustedes muchas horas más, porque aparte este último tema resulta fundamental para la visión del Estado que vemos hacia adelante. Pero se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que se hayan tomado el tiempo de compartirnos todo este conocimiento que tienen. Me voy con más dudas que respuestas, pero de esto se trata este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias y también muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en casa. Esto fue Derecho a Disentir por Justicia TV y nos vemos en la próxima.